Agradecemos su compañía en cada entrega de UDM. Seguimos analizando el plan hídrico de Manabí y para este bloque también dialogaremos sobre lo que falta en proyectos y recursos para poder concretar el PIMA. Denise Vélez nos tiene la información. Según datos de la Secretaría Nacional del Agua, están pendientes en Manabí los siguientes proyectos hídricos. Los que ya cuentan con estudios técnicos son Multipropósito Jama, cuya ejecución demandaría $63 millones. Cuaque Briceño, que costaría $98 millones, y el Multipropósito Olmedo por $75 millones. Además, faltarían contratar estudios para los siguientes proyectos: la cuenca del río Portoviejo, Multipropósito Ayampe, Misbaq y Zancán, donde solo en estudios habría que considerar un costo de alrededor de $7 millones. Ingeniero Valencia, en estos 4 rubros hablamos de $243 millones. ¿De dónde y cómo obtenerlos? Bueno, básicamente eso depende del proceso que podamos nosotros desde el Consejo Provincial, a mi criterio, liderar obviamente conjunto con todos los sectores de la provincia para exigir los recursos desde el gobierno central. Nosotros acá regionalmente no podemos tener esa cantidad de recursos. Sin embargo, yo creo que sí es importante manifestarlo, que este no es un plan de desarrollo solamente para Manabí, sino para el país entero. Son proyectos estratégicos a nivel nacional y desde esa perspectiva deben ser considerados. Por ejemplo, el proyecto Multipropósito Jama y el Cuaque, por ejemplo, en estos momentos se convierten en prioritarios, dado pues el desastre que tuvimos, el terremoto que tuvimos el 2016, y como parte de una reactivación productiva es necesario comenzar ya a implementar o a buscar el financiamiento para estos proyectos que se encuentran ya a nivel de estudios definitivos, ¿no? De tal manera que yo digo, ahí es un tema de organización, de liderazgo de las autoridades. Fundamentalmente yo ahí pongo el tapete de la discusión de que debe ser el gobierno provincial, el Consejo Provincial, su prefecto, el que lidere estos procesos. Más adelante profundizaremos precisamente en las competencias del gobierno provincial. Y hablaba usted de los desastres y pasamos por el terremoto del 2016, hubo recursos para la reconstrucción de la provincia. A lo mejor de estos dineros se pudo haber considerado algo para, de alguna u otra manera, también potenciar el tema hídrico en nuestra provincia. ¿Se lo hizo o no? No, no se lo hizo. Al menos la destrucción de la línea de conducción en la zona central, que tengo entendido son alrededor de 18 o 20 millones de dólares, no se lo hizo y han pasado más de 2 años. Tengo entendido que ahorita se va a ejecutar con un préstamo, lo cual es rechazable esa situación. Yo quiero poner énfasis que, a ver, tenemos déficit de agua en Manabí, tenemos déficit, que la creación del CRM fue algo importante por autonomía y por recursos. Quiero hacer énfasis que Poza Honda, La Esperanza y Propósito de Múltiple Choni y el Trasvase constituyen más del 50% en ejecución. Insuficiente. Lamentablemente, y para dejar claro, una cosa es 1.200.000 hectáreas de posibilidades de producción en la provincia, y otra cosa es la posibilidad de regar con los embalses que podamos lograr, que no llegamos a los 50.000 efectivamente. Y que en este momento no tenemos zonas regables que superen las 20.000 hectáreas. Y esas 20.000 hectáreas las estamos haciendo mal. Hay que identificar un mapa de uso de suelo. Es decir, yo creo... ¿Existe? No existe un mapa. No existe. Yo creo que se han hecho algunos avances, algunos estudios preliminares, pero no lo suficiente, porque considero que dado a la topografía de Manabí, donde tenemos muchas pendiente, probablemente la vocación del suelo sea para madera, por ejemplo. Entonces hay que trabajar en esa materia, por eso el desarrollo debe ser mirado de una manera integral. El terremoto no ha ayudado, afectó al sector productivo en líneas generales, pero no han ubicado recursos para ese fin. Y las obras no se hacen con buena voluntad, sino con decisión política, y lamentablemente yo no veo presupuestos para obras hídricas ni de ninguna otra naturaleza. Ingeniero, ¿coincide usted? ¿El tema hídrico fue ignorado totalmente en el tema de reconstrucción? Sí, por supuesto. Hubo fases ahí que tenían que ver en principio pues con la atención humana y posteriormente, y en estos momentos lo estamos viviendo, que es el tema de la reactivación productiva. Necesariamente tenemos que implementar pues digamos, corregir lo que pasó con el proyecto Carrizal Chone. Acá también en el proyecto Poza Honda está el Sifón Lodana, que es el que
habilita el riego para cerca de 2.000 hectáreas en el valle, que todavía no se lo ha hecho. Hemos esperado casi 3 años y todavía no se lo ha hecho, y así pues un sinnúmero de proyectos que deben ser implementados como parte de la reactivación productiva de la provincia. Y en ese sentido yo sí quiero hacer énfasis en que nuevamente este plan debe ser repensado porque fue concebido en términos de construcción de la mega infraestructura. Sin embargo, pues creo yo que la experiencia también nos dice que tenemos que apuntar a proyectos mucho más pequeños de 200, 300 hectáreas, como de hecho el Consejo Provincial ya lo ha tenido, por ejemplo, el proyecto del Valle San Ramón, que ya está pues en ejecución, el proyecto Mapacín, el proyecto Beldaco, que necesitan de mucha gestión, pero que son muy importantes para potencializar el desarrollo socioeconómico, sobre todo de los pequeños y medianos agricultores, ¿no? Lo que queda por preguntarse es cómo en una situación económica de austeridad y con un historial crediticio nada alentador a nivel internacional, el gobierno ecuatoriano podría concretar el financiamiento para estos proyectos hídricos de Manabí. Lo ideal, como bien lo han acotado nuestros invitados, hubiera sido aprovechar la reconstrucción post-terremoto para obras básicas, como la de asegurar el agua para consumo y producción agrícola, y no para obras de adorno urbano. En el terremoto del 2016, una de las infraestructuras hídricas afectadas fue el sistema de riego Carrizal Chone, que sufrió desacoplamiento de sus tuberías. Su arreglo demanda una inversión de $18 millones, presupuesto que no fue contemplado inicialmente en los recursos de la Ley de Solidaridad.